en esa región. Sobre Ecopetrol y sobre una denuncia que hace el mismo sindicato de Ecopetrol, la poderosa Unión Sindical Obrera, la USO, Víctor Grosso. Néstor, esto se está convirtiendo en una gran discusión entre tributaristas sobre la forma en que se deben interpretar las normas, sobre todo una norma relacionada con el IVA a las importaciones de combustibles. Hay que recordar, Néstor, que no tenemos en Colombia la capacidad para producir todos los combustibles que nos consumimos, para refinarlos, entonces hay que hacer importaciones. Y la gran discusión es sobre si esas importaciones deben estar grabadas o no con un IVA. Hay quienes dicen que no, otros dicen que sí, en fin. Y la DIAN, en su propósito de aumentar desesperadamente el recaudo tributario, que todavía está por debajo de las metas para este año, está interpretando que sí. Y no solo eso, que Ecopetrol tiene una vieja deuda por esta situación por unos 9,4 billones de pesos por combustibles que se importaron entre el año, gasolina particularmente, entre el año 2022 y el 2024. Y que esa importación de combustibles debió haber pagado IVA y es la deuda que tendría actualmente Ecopetrol con la DIAN, de acuerdo con los cálculos que en su denuncia que está publicando el sindicato de la USO, y que si se extiende, Néstor, esa medida a otros periodos y a otros combustibles importados, la cifra inclusive podría superar los 20, casi llegar a los 21 billones de pesos, evidentemente plata con la que hoy no contaría Ecopetrol, lo que la podría poner en dificultades financieras en medio de la caída en muchos de sus resultados financieros, menores utilidades y demás. Por eso la USO inclusive está hablando de que esto podría llevar a la quiebra a Ecopetrol. ¿Esto es una genialidad o un abuso, Víctor? No sé, Néstor, porque dependiendo la interpretación tributaria que se le dé. Ahora, la pregunta es, bueno, si eventualmente sí, y la interpretación tributaria es correcta, ¿por qué dejaron acumular tanto esa deuda? ¿Por qué no se le cobró en ese momento ese IVA a Ecopetrol y dejaron pasar el tiempo y se le acumula una deuda tan grande a la compañía que es difícil de pagar en este momento? Y efectivamente, como dice la USO, pues sí la pondría en apretones financieros. Si el tiro les da en el blanco, se van a hacer con 10 o 20 billones de pesos, equivalentes a mucho más de una reforma tributaria, claro, de un día para otro, sin hacer nada. Por eso digo, o esto es una genialidad o es un abuso gigantesco. El presidente del abuso que hace esta denuncia, repito, es una denuncia que viene desde adentro, don César Loza. Señor Loza, buenos días. Buenos días, don Néstor. ¿Cómo están ustedes en la USO, señor Loza? Bien, muchas gracias, don Néstor. Muy preocupados pues por esta información que hemos dado a conocer a la opinión pública. Ustedes dicen en el comunicado que la DIAN pretende estrangular a Ecopetrol, ¿verdad? Tal cual, don Néstor. La DIAN, amparada en una interpretación que hace de un concepto interno, toma la decisión de cobrarle IVA a Ecopetrol por la gasolina que se ha importado para abastecer al país desde el año 2022 al 2024. Esas cifras que entregamos ahí son cifras fidedignas que nos han entregado algunas fuentes de Ecopetrol ante la preocupación que le asiste a este sindicato una vez conocimos eso el día viernes. Y son 9.4 billones de pesos, con la consabida claridad que si esta tacada le sale a la DIAN, pues van a hacer el cobro también por la importación de diésel. Es cierto que en el país producimos todo el diésel, pero se debe tener en cuenta que la refinería de Cartagena, Reficar, por ser zona franca, todo lo que le entrega al país se entiende como un combustible que estamos importando. Es decir, teniendo en cuenta esos elementos y haciendo la sumatoria de los dos combustibles, del IVA por efecto de importación, la cuenta superaría los 20 billones de pesos y por supuesto que solamente con el cobro de los 9.4 billones de pesos, la situación financiera de Ecopetrol se complica. Pero señor Loza, o sea, Reficar es una zona franca y cuando Reficar, no sé, produce un galón de gasolina, sale de la zona franca y llega a Cartagena ese mismo galón de diésel, eso se debe interpretar como una importación estando dentro de nuestro mismo territorio y por ende, según esta interpretación que le está dando la DIAN, ¿debería tener IVA? Sí, señor, así es. Es decir, hoy, para hacer la claridad, están cobrando sobre la importación de gasolinas desde el año 2022 al 2024, pero por supuesto que si esto sale, este cobro de los 9.4 billones de pesos, pues vendrán por el impuesto, por el IVA,
que genera la importación de diésel. Claro, pero en el caso de la gasolina sí estamos hablando de importaciones duras y puras, por ejemplo, desde los Estados Unidos o también de refinados en la planta en Cartagena, en Reficar. Sí, el país importa aproximadamente, eso varía, 25.000, 35.000 barriles de gasolina y están haciendo el cobro de este IVA, en este caso puntual, por efecto de la gasolina. Y esos 9.4 billones de pesos se distribuyen así, 6.1 billón de pesos por la importación que hace Ecopetrol, se hace desde la refinería de Barranca, la que se hace para el interior del país, 1 billón de pesos por efecto de lo de Reficar, más 2.3 billones de pesos por efecto de intereses. Es decir, aquí además del cobro del IVA hay una sanción aplicada a Ecopetrol, una sanción económica, y esa sumatoria da 9.4 billones de pesos. Claro, 9.4 billones de pesos. Señor Loza, hoy las finanzas de Ecopetrol están alicaídas, están golpeadas, entre otras cosas porque el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió que su eje ya no va a ser la exploración y explotación de petróleo, sino que lo quiere llevar hacia otro tipo de negocios. ¿Cuál es el efecto que tendría en las finanzas de Ecopetrol y en el futuro de la empresa la obligación del pago de estos 9.4 billones de pesos? ¿Cuáles son las consecuencias? Primero cabe aclarar que hay una situación estructural en el mundo producto del nuevo orden económico mundial a raíz de las decisiones de Donald Trump. El barril del crudo, el precio internacional del barril Brent cayó a $60, creo que está hoy aproximadamente $60. Las cuentas de Ecopetrol y del país están hechas sobre $73. Por supuesto que eso tiene un impacto negativo en las finanzas de Ecopetrol y que son factores externos que escapan al control que se puede hacer en el país. Ahora, es cierto, Ecopetrol tiene que desarrollar su propio plan de inversiones en el negocio tradicional del petróleo y del gas, porque necesitamos abastecer el suministro interno del país, la autosuficiencia energética, pero de darse un pago como estos que estamos denunciando ahora, pues la empresa no tiene capacidad para desarrollar su plan de inversiones, no va a tener ni siquiera la capacidad de cumplirle a los proveedores, contratistas, a los trabajadores. Entonces, es decir, el niño que llora y la mamá que le pega, como se dice popularmente, la condición de los precios internacionales y encima esta situación pues complicada. Pero es decir, ¿esto pondría a Ecopetrol en una crisis financiera irreversible? La respuesta categórica es, si Ecopetrol tiene que pagar este impuesto, en este momento, esta coyuntura internacional pone a la empresa en una situación supremamente crítica en materia económica. Señor Loza, o la otra es que Ecopetrol se lo transfiera al usuario final. Esa es una alternativa, es decir, ¿esto podría traducirse en mayores precios de la gasolina que pagan los consumidores, los colombianos? Bueno, lo primero es que el ente competente facultado en el país para crear impuestos es el legislativo, es el Congreso de la República. Y por supuesto que eso implicaría legislar para que se le aplique IVA a la importación de combustible, legislar, no interpretar un concepto como está haciendo equivocadamente la DIAN, y al final ese IVA pues nos lo trasladarían a los consumidores, lo cual sería pues supremamente contraproducente para los colombianos. Sí. Señor Loza, una pregunta final. Bueno, lo está escuchando el presidente de Ecopetrol, que me informa que va a emitir un comunicado dentro de pocos minutos sobre este tema tan grave y tan delicado. Pero quiero hacerle una pregunta final, señor Loza. ¿Ustedes no tienen ministro de Minas? ¿El ministro de Minas no salió del sindicalismo del abuso? Sí, el ministro de Minas ustedes no apoyaron, pero es que el no cobro no está apoyaron en campaña y ayudaron con plata del sindicato a financiar la campaña del presidente Gustavo Petro. Don Néstor, permítame hacer una claridad, es que este cobro no lo está haciendo el ministro de Minas, lo está haciendo la DIAN, el sindicato lo está tuvo haciendo conocimiento. El gobierno del que ustedes participan y al que ayudaron a elegir. Don Néstor, el sindicato tuvo conocimiento el viernes, aquí no hemos ocultado nada, y ayer hicimos la denuncia. Obviamente, nosotros estamos haciendo un llamado como sindicato a la DIAN, al gobierno nacional,
para que reconsidere esta decisión que es contraproducente para Ecopetrol. Ahora, tenemos información que Ecopetrol ha procedido a instaurar acciones, pero nosotros estamos haciendo la denuncia pública. Y Néstor, quiero ser categórico en esto, categórico, enfático, sin vacilaciones. Nosotros apoyamos al gobierno de Gustavo Petro, pero si hay decisiones que van en contravía de Ecopetrol, este sindicato no las va a tolerar y haremos lo que nos corresponda porque seremos defensores de Ecopetrol, así sea el gobierno de derecha, de izquierdo o de centro. Sí, pero digo, para usted y para mí, para la gente que nos escucha, es una gran paradoja que ustedes, el gobierno al que ayudaron a elegir, es el que está tomando una decisión de estas que no es nueva, no me parece que sea sorpresiva tampoco, que está estrangulando las finanzas de Ecopetrol. El sindicato no va a hipotecar su autonomía y defenderemos esta empresa independientemente que hayamos apoyado el gobierno. Nosotros creemos cuando un que la reforma financia a un candidato presidencial, ¿no hipoteca su autonomía? De ninguna manera, Néstor. ¿Cómo no? De ninguna manera. ¿Cómo no? Nosotros, no, pero si me permite responder, Néstor, con mucho gusto. Si yo soy periodista y apoyo un candidato presidencial, pues claro que mi independencia queda comprometida. La de ustedes cuando apoyaron a Petro quedó comprometida. Vea, don Néstor, nosotros hemos marcado las diferencias que tenemos con las posturas que ha asumido Gustavo Petro con relación a los combustibles fósiles, particularmente contra el petróleo y el gas. Uno escucha que Petro piensa que va a salvar el mundo si dejamos de producir petróleo y gas, y resulta que eso no es así, porque en el mundo se producen 102 millones de barriles, que si uno divide la producción diaria del país, eso da 130 veces, el mundo produce más 130 veces que lo que producimos nosotros, y nosotros hemos sido enfáticos. Hay que defender el negocio tradicional del petróleo y del gas y complementar eso con los procesos de generación de energías limpias. Esa es nuestra postura como sindicato y no la vamos a hipotecar independientemente que hayamos apoyado al presidente Gustavo Petro. Señor Loza, cuando yo como consumidor pago el galón de gasolina para tanquear mi carro, ¿no pago IVA? Sí. Claro, uno está pagando 4 o 5 impuestos y vemos el 40% de cada galón de gasolina es IVA, es impuesto, perdón. Sin importar si la gasolina que yo consumo es importada o es nacional, ¿cierto? Exactamente. Y entonces, ¿por qué la DIAN ahora quiere cobrar doble IVA? Uno a Ecopetrol y el otro al consumidor. La DIAN está haciendo una interpretación unilateral de un concepto interno. Por eso es que nosotros estamos haciendo esta denuncia y no compartimos ese tipo de decisiones que está tomando la DIAN. Está aplicando una reforma dedicada, está haciendo una reforma tributaria de Ecopetrol. Y obviamente que eso pone en riesgo la empresa y nosotros como sindicato, como trabajadores, somos defensores de la empresa y por eso hacemos nuestra observación y nuestra denuncia pública. Vale. Señor Loza, un gusto saludarlo. Gracias por aceptar esta entrevista. Don Néstor, buen día. Buen día a usted también, a la gente de Ecopetrol. Si prospera, Víctor, la tesis de la DIAN, le sacan de un día para otro a las finanzas de Ecopetrol 20 o 21 billones de pesos, ¿no? Porque vendría lo de la gasolina importada más el diésel, el ACPM importado también. Es que esa es ni siquiera esa es la utilidad anual que hoy está consiguiendo Ecopetrol. Es una cifra demasiado grande, inclusive para las cifras tan enormes que maneja Ecopetrol. Y no solo es ese tema, Néstor, a Ecopetrol también le quieren colgar, yo no me quiero desviar mucho de la conversación, pero le quieren colgar todo. Ecopetrol prácticamente la están ordeñando. Quieren ahora comprar monómeros a través de Ecopetrol para a través de sus utilidades subsidiar fertilizantes en el país. Hacia allá está enfocada la estrategia para aumentar el recaudo y esa es la gran incertidumbre que hay si hoy financieramente Ecopetrol resiste todo ese que le saquen tanto dinero. Usted tiene toda la razón. Con la plata de Ecopetrol quieren comprar monómeros. Con la plata de Ecopetrol sacada ahora a través del IVA atrasado, quieren conseguir el flujo de caja que no tiene el Ministerio de Hacienda. Y al tiempo, con una mano quieren meterle la mano al bolsillo y con la otra quieren achicar un dato, marchitar Néstor, las finanzas de Ecopetrol. La iguana está famélica, está flaca, reconoció el presidente Ricardo Roa hace unos días.
y le acabaron de autorizar un endeudamiento a Ecopetrol desde el Ministerio de Hacienda por $500 millones en los mercados internacionales para cosas diferentes a la inversión, seguramente para que tenga caja para pagar y distribuir los dividendos. Entonces son muchas preocupaciones alrededor de la compañía, que ya ha venido deteriorando sus finanzas en los últimos 2 años, Néstor, como aquí lo hemos destacado en muchas ocasiones. Néstor, este sería el tercer o cuarto gran garrotazo de Ecopetrol, y yo creo que en esta sí la tumba. A la cuarta va la vencida. Recuerde la reforma tributaria. Ecopetrol está aportando de los 80 billones de pesos que va a recoger en 4 años esta reforma tributaria, bueno, un poco menos con la caída de la deducibilidad de las regalías, estaría aportando más o menos de 20 a 25 billones por la sola reforma tributaria. Y ahora en la conmoción interior le pusieron otra. Y ahora viene otra cosa, con algo muy grave. Es que se está cobrando doble IVA por la gasolina y por el ACPM. A mí me parece que son impecables las declaraciones que ha dado el señor Loza ahora sobre ese tema, pero le pongo un ejemplo. Si usted importa una moto, el importador paga el IVA, pero cuando el importador me la vende a mí, se la devuelve el IVA al importador. Así es como funciona el sistema de IVA en Colombia. Está bien. Cóbrenle el IVA a Ecopetrol cuando hace la importación, pero cuando el consumidor lo paga, tienen que devolverle la plata. Claro, porque es que no podrían cobrarlo por el mismo producto Colombia, 2 veces, ¿no? Claro, en Colombia el sistema de IVA no es igual al tax norteamericano, que paga toda la cadena el tax. No, en Colombia acuérdense que el sistema de devolución de IVA es que yo voy en la cadena devolviendo lo que el consumidor final lo paga. Va cruzando. Entonces aquí evidentemente hay una reforma tributaria arbitraria e irregular contra Ecopetrol. Anuncia el presidente. Todo para no recortar los 40 billones. Paola, le repito, anuncia el doctor Roa que dentro de pocos minutos viene comunicado de Ecopetrol. Pero además, yo espero que después de consultar la Junta Directiva van a poner el grito en el cielo. Claro. Si Ecopetrol acepta pagar esta plata, se seca de un día para otro. Pero adicionalmente no es solamente los 21 billones que tocaría pagar si la circular interna de la DIAN tiene sentido y el concepto tiene sentido. O sea, no solamente sería una reforma tributaria específica para Ecopetrol, lo cual es totalmente inequitativo, pero adicionalmente no ven la coyuntura de los precios del petróleo. O sea, el petróleo cada día bajando más. La empresa, ya estamos sobre los 50, 59. Exactamente. Hoy. La empresa completamente cuestionando su sostenibilidad, porque además no hay nueva exploración, no hay nuevos yacimientos, no hay nuevas reservas, y adicionalmente le van a poner este zarpazo encima. 8 de la mañana, 14 minutos en Mañanas Blue.